Muy buenas noches, estimadas hermanas, hermanos y amigos. Les saludamos de parte del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación. Esta noche tenemos un programa muy importante de la serie Caminando con el Señor Jesús. Nosotros somos los pastores, Janet Parra Cruz, Giancarlo Rufa. Somos de Ecuador, Guayaquil, y transmitimos en vivo, en directo por todos ustedes. Pastora Janet, usted puede iniciar el programa con una oración, por favor. Un saludo muy cordial, muy fraterno para cada uno de ustedes. Es un honor para nosotros compartir este hermoso tiempo de reflexión en la palabra de Dios y poder elevar nuestras oraciones al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de compartir este tiempo con nuestros hermanos, amigos, personas que tal vez por primera vez puedan ver este programa o quien esté conectado o lo hará en horario diferido. Señor, que cada persona que vea este programa sea bendecida, sea edificada, sea restaurada, sea ministrada por el poder de tu palabra. Invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que guíen esta programación de principio a fin. Señor, gracias por darnos esta bella oportunidad y que sea, Señor, pasando un carbón de fuego espiritual por nuestros labios, que no sea palabra de humana sabiduría, que no sea, Señor, ninguna palabra que no sea la que tú quieras dar. Palabra sazonada, palabra puesta por tu Santo Espíritu, palabra rema, palabra que edifique, palabra que transforme y palabra que sea, Señor, en nosotros, produciendo, Señor, ese efecto para el cual tú la envías. Gracias, Señor, por todos los ministros, pastores y siervos que pertenecen a este ministerio internacional, tomando mi nación. Bendiga usted donde quiera que ellos estén, en los países, latitudes geográficas de este planeta Tierra. Gracias, Señor, y oramos por los 5 continentes para que la gran comisión se extienda a todos los hemisferios y a cada rincón de la tierra. Gracias, poderoso Rey, Señor nuestro. Gracias, Señor amado. En el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, reciba usted toda la gloria y el honor, que solo usted se lo merece. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, poderoso Rey y Señor nuestro. La tecnología en tus manos, los satélites, las plataformas, los equipos tecnológicos, Señor, que no haya ningún inconveniente, ni con el fluido eléctrico, con ninguna cosa que pueda afectar esta programación. Tome usted, Señor, el pleno control de todas las cosas. En el glorioso nombre, poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios como siempre, porque Él es misericordioso, Él es poderoso, Él es maravilloso. Y damos gracias porque este programa lo podemos transmitir en vivo, en directo desde Guayaquil, Ecuador, y lo estamos compartiendo en el perfil Facebook del apóstol Carlos Yu del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación, el cual está ausente. Entonces estamos presentándolo desde aquí, no desde los Estados Unidos como acostumbramos. Le damos gracias a Dios porque el tema que tenemos esta noche es un tema muy importante y realmente es casi, yo diría, desconocido en la mayoría de las iglesias evangélicas de cualquier país. Podemos decir así que es un problema, para mí es un problema que lo vamos a aclarar, pero que es global. No es solamente de un país, no es solamente de una región, de un continente, es mundial, un problema mundial. Lo vamos a analizar ahorita, dándole gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos
de poder explicar ese tema. Se trata de uno de los argumentos menos predicados en la iglesia evangélica contemporánea, que es el tema de la suficiencia de las escrituras. Aunque la Biblia es central en la doctrina evangélica, la práctica de depender exclusivamente de las Sagradas Escrituras para todas las áreas de la vida y la fe no siempre se enfatiza tanto como otros temas. Pastora Janet, denos algún ejemplo de otros temas que sí se focalizan en las iglesias actualmente. Temas de crecimiento personal, de la familia, de los esposos, los hijos, los abuelos, suegros, hermanos, cuñados, tíos, primos. También temas de las relaciones sociales como compañeros de estudio, trabajo, hermanos de la fe y autoridades. También temas de justicia social y servicio comunitario. ¿Sí? Es interesante examinar estos asuntos de los temas que están de moda, decimos, en las iglesias actuales, ¿no? Por ejemplo, justicia social. ¿Qué entendemos por justicia social? Normalmente lo siguiente, el activismo social, donde prácticamente hay voluntarios de las iglesias que se prestan para hacer actividades sociales en la comunidad donde viven. Por ejemplo, pueden ayudar a personas ancianas a hacer la limpieza del jardín o ir a hacerle la compra. También hermanos que se dedican a hacer compañía, a ayudar a los enfermos. Y entonces se quiere, decimos, focalizar este tipo de trabajo social. Y también servicio comunitario, como es el de hacer minga comunitaria, ayudar, por ejemplo, con servicio de transporte para llevar personas a las iglesias. También importantísimo es el discurso ecológico, enseñar a la comunidad el correcto desecho, el correcto reciclaje cuando posible de los desechos. O sea, todo servicio que la iglesia quiere implementar para razones que vamos a verlo ahorita. El argumento que estamos analizando esta noche sostiene que la Biblia es suficiente para guiar a lo verdadero cristiano, o sea, a lo cristiano renacido en el espíritu, en todas las áreas de la vida, sin necesidad de añadir nuevas revelaciones o depender excesivamente de experiencias personales. Nos encontramos, estimadas hermanas, hermanos y amigos, en un tiempo donde muchas iglesias y ministerios buscan métodos modernos y experiencias emocionales para atraer y retener a los feligreses. La enseñanza sobre la suficiencia de las escrituras, lamentablemente, en muchas iglesias y ministerios, pasó a un segundo plano. Veamos ahora con la pastora Janet por qué muchas iglesias buscan métodos modernos y momentos emocionales para atraer y fidelizar a los feligreses.
Muchas iglesias y ministerios buscan métodos modernos y momentos emocionales para atraer nuevos feligreses por varias razones. Vamos a analizar algunas. Primero, conectarse con la cultura actual. Las iglesias intentan ser relevantes en una sociedad que cambia rápidamente. Utilizar tecnología moderna y métodos contemporáneos puede ayudar a atraer a personas que de otra manera no se sentirían conectadas con prácticas más tradicionales. Segundo, crear experiencias emocionales significativas. Los momentos emocionales pueden ayudar a las personas a sentir una conexión más profunda con su fe. Estas experiencias pueden ser poderosas y transformadoras, ayudando a los feligreses a sentir la presencia de Dios de manera tangible. Estas son solamente algunas, después vamos a ver la otra. La cultura actual, hemos hablado de la cultura actual y la iglesia intenta ser relevante en esta sociedad. En esta sociedad que cambió totalmente los valores, porque recordemos que esta sociedad actualmente dice que es bueno lo que antes se decía que era malo y lo que antes era abiertamente malo, hoy se lo pasa por bueno. Entonces, se están utilizando métodos y tecnología moderna y sistemas que realmente viene de la cultura actual. ¿Por qué? Porque se piensa que la persona que asisten a una iglesia de estilo tradicional ya no se sienten a su agrado. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a otro tipo de reuniones. Y vamos a ver cómo serán estas reuniones más tarde. Cuando hablamos de experiencia emocional significativa, significa que hay personas que necesitan sentir más profundamente su fe con el Señor. Entonces, ellos se fijan en modo especial de sentir la presencia de Dios, sentirla en la piel, como que se le viene la piel de gallina escuchando una alabanza o viendo cómo los hermanos se ponen a orar. O sea, buscan este tipo de experiencia que pueden ser valiosas porque si realmente son espirituales y no emotivas, esta experiencia puede ser poderosa y transformadoras. ¿Por qué? Porque entra en un área muy necesitada de cambio. Entonces, esta persona, especialmente la persona deprimida, las invita mucho a ir a la iglesia, porque dice, ahí tú vas a sentir otro ambiente, vas a sentir que la gente te quiere, que todo el mundo te saluda, que te abraza, que te besa y que dice que te esperan la próxima semana también. Entonces, esto hace que la emotividad de la persona es golpeada y va a desear a regresar. Veamos la nueva generación, Pastora Janet. ¿Quién son las nuevas generaciones? Las generaciones más jóvenes, como los millennials y la generación Z, a menudo buscan experiencias auténticas y emocionales. Las iglesias que pueden ofrecer eso tienen más probabilidades de atraer y retener a estos grupos de jóvenes. Son personas que prácticamente nacieron en la época digital. Entonces, estas personas son adictas a la tecnología. Ellos ya no pueden vivir sin el celular, sin la tableta, sin el laptop, sin la computadora. Todo lo hacen con la compu o si no, con el celular moderno, obviamente.
esta persona buscan también experiencias auténticas y emocionales. Ahora, no toda la iglesia está en condición de poderle ofrecer a ellos lo que ellos buscan. Por ejemplo, ellos buscan escuchar el evangelio de una forma diferente, no de la forma tradicional. De eso hablamos después. Pastora Janet, el punto 4, responder a necesidades emocionales. En tiempos de crisis o incertidumbre, las personas buscan consuelo y esperanza. Las iglesias que pueden ofrecer un espacio para expresar y manejar emociones pueden ser un refugio importante para mucha gente. Aquí entra en consideración la importancia de la consejería. La consejería espiritual, entendida como Dios la entiende, no como el mundo la entiende, que es muy diferente. Por eso que en tiempos de crisis o incertidumbre es algo obvio que las personas, cristianas o no cristianas que sean todavía, buscan consuelo, buscan esperanza. Entonces aquí entra en función la iglesia, pero esta iglesia que puede ofrecer un espacio para expresar y manejar estas emociones. Por ejemplo, iglesias que están estructuradas de una forma tal que tienen su comité de damas, tienen el comité de varones, de casado, de solteros, tienen el comité de los refugiados, de los niños, de los jóvenes. O sea, esta iglesia sí pueden ofrecer un espacio para que la persona pueda prácticamente expresar sus emociones en reuniones pequeñas que se hacen. Hace unos 15, 20 años atrás, en las iglesias tradicionales, nunca se había imaginado que era necesario crear ese tipo de grupos. ¿Por qué? Porque todo era ir a la iglesia, sentarse en la banca, escuchar el sermón y salirse e irse. Y nada más. Pero ahora las iglesias han entendido la importancia de estar en grupos pequeños que son como células familiares, donde la persona necesitada de sacar a relucir su problema lo puede hacer con confianza. Fomentar la comunidad, los métodos modernos, estamos en el quinto punto, y los momentos emocionales pueden ayudar a construir una comunidad más fuerte y unida. Las experiencias compartidas pueden crear lazos más profundos entre los miembros de la iglesia. Esto todavía es posible hacerlo, pero en iglesia medianamente pequeña, porque en la mega iglesia nadie se conoce con otro. Solamente se conocen los líderes, los pastores, pero los hermanos entre sí bien difícilmente se conocen, a menos que alguien va con sus familiares, con su allegado, con su familia, amigos. Si no, es bien difícil, porque ahí ya hablamos de miles de personas que están asistiendo a la misma reunión. Ahora, obviamente, los pastores sacan a alguien que tiene un testimonio muy impactante para que dé su testimonio. Y entonces esto crea lazos bien profundos entre los miembros de la iglesia, porque conocen a alguien, por ejemplo, que estaba profundamente perdido en la adicción, en los vicios de todo tipo, pero ha conocido a Cristo, gloria a Dios, y se ha regenerado. Y ahora es un testimonio viviente del poder del Evangelio. Así que los miembros se sienten honrados de tener a alguien en la iglesia así. Y esto ayuda
a tener ese lazo de afecto importante. También se utiliza método moderno. Las iglesias mantengan el enfoque en los principios bíblicos. Esto es el punto más importante, hermanas y hermanos y amigos. Todos los métodos modernos dados con inteligencia pueden servir, pero las iglesias deben absolutamente mantener su enfoque en los principios bíblicos y en la enseñanza de la palabra de Dios, o sea, de la sana doctrina, asegurando que las prácticas no se desvíen de la esencia del mensaje cristiano. Porque la misión de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, ellos no deben ser seguidores, tienen que ser discípulos para el Señor Jesús. Entonces, la esencia del mensaje cristiano tiene que estar siempre vigente en una iglesia. Pero como habíamos hablado, hay emociones y hoy como hoy, muchas iglesias han entendido que las emociones son algo muy importante. Veamos entonces, Pastora Janet, el papel de las emociones en la fe cristiana. Las emociones juegan un papel significativo en la fe cristiana y su influencia puede ser observada en varios aspectos. Primero, la conexión espiritual. Las emociones como el asombro, la gratitud, el amor y la paz son comunes en experiencias espirituales. Estas emociones pueden ayudar a las personas a sentir una conexión más profunda con lo divino y con su comunidad de fe. Esto es importante. Hay personas que van a la iglesia porque sienten este ambiente que le hablé antes y ellos sienten un amor y una paz que en otros lugares no lo sienten. Entonces esto lo atrae y lo fideliza a la iglesia, porque estas emociones pueden ayudar a la persona a sentir una conexión mucho más profunda con lo divino y con su comunidad de fe. El segundo punto que analizamos, el bienestar psicológico. Una investigación científica ha demostrado que las emociones positivas, especialmente las que se experimentan en contextos espirituales, pueden mejorar el bienestar psicológico. Sentimientos de esperanza, optimismo y sentido de propósito son frecuentemente asociados con la práctica espiritual. Por ejemplo, hay psicólogos y psiquiatras que invitan a sus pacientes a asistir a este tipo de iglesia, donde hay mucha maravilla, música, escenografía, luces, los hermanos que sonríen, que lo abrazan, que lo besan. Entonces, esto es el impulso que hacen. Vayan a la iglesia, pero este tipo de iglesia, obviamente, porque se sentirá mejor, sentirá un bienestar psicológico. Es increíble, ¿no? Que, por ejemplo, se descubrió haciendo investigaciones científicas que la oración hecha por lo mismo enfermo, procura sanidad y hasta de enfermedades catastróficas. No solamente enfermedades, decimos, temporales, no, catastróficas. Personas que casi han sido desahuciados con la oración han logrado sanarse. Obviamente Dios que sana, pero ellos pusieron su parte, la oración.
Expresión de la fe, tercer punto de las emociones. Las emociones pueden ser una forma poderosa de expresar la fe. Por ejemplo, la alegría en la adoración, el consuelo en la oración y la compasión en el servicio a los demás son manifestaciones emocionales de la fe. Y que ayudan mucho de verdad. Porque, por ejemplo, después hablamos de eso, pero hay iglesias que dicen, uy, esta iglesia es fría, esta iglesia es tibia, esta iglesia no siento nada, ¿no? Hay personas que necesitan a tener adoración, pero con alegría. Y entonces, donde encuentran una iglesia donde se ve esta alegría, entonces ellos quedan porque les gusta. Por ejemplo, hay otra persona que se tienen que convencer que las hermanas y los hermanos intercesores interceden para ellos con el corazón delante de Dios, hasta con lágrimas a veces, como que el problema fuera de ellos y no de otros. Entonces, esto ayuda porque los consuela y dice, yo aquí voy a regresar porque yo siento que hay mucha compasión y mucho amor. Entonces, todo el servicio que la iglesia hace tiene que ser hecho, obviamente, por la gloria de Dios, pero pensando a las necesidades emocionales de las personas que pueden tener o todavía no tener la fe, pero sí el ambiente le atrae, le ayuda. Veamos el punto 4, regulación emocional. La fe religiosa puede proporcionar estrategias para manejar emociones difíciles. La oración, la meditación de la palabra de Dios y la participación en servicios de administración del Espíritu Santo ayudan a las personas a encontrar paz y consuelo en tiempos de estrés o tristeza. Y también liberación de opresiones demoníacas. Por eso que puse ahí la importancia de todos estos servicios, que puede ser servicio de oración, servicio de meditación, escudriñar la Sagrada Escritura y ministración del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, obviamente, que dice que se puede ministrar con el poder del Espíritu Santo a persona necesitada, sea por liberación de opresión satánica, diabólica, infernal o de enfermedades que pueden ser agudas, pueden ser crónica o hasta catastrófica. Y esta persona pueden encontrar una paz y un consuelo en tiempos de estrés o tristeza que ni se imaginaban que podían experimentar. Quinto, motivación y compromiso, Pastora Janet. Las emociones también pueden motivar a las personas a participar más activamente en su comunidad cristiana. Sentimientos de pertenencia y apoyo pueden fortalecer el compromiso con la fe y las prácticas espirituales. Es importante recordar que aunque las emociones pueden enriquecer la experiencia cristiana, la fe no debe depender únicamente de ellas. Es muy importante la motivación y el compromiso. Miren, la persona emocionada tiene que ser motivada a regresar donde sintió este tipo de emotividad. ¿Por qué? Porque esto va a ser después su familia. Ellos se integran de una forma tal que la iglesia va a ser su familia. Porque el sentimiento de pertenencia es uno de la necesidad básica que lo ha explicado Maslow, que es importante estos sentimientos de pertenencia. Todos quieren pertenecer a una familia, a un grupo, a un clan, a un equipo, algo. Es un sentimiento de pertenencia. Y este sentimiento de pertenencia en una comunidad cristiana es un apoyo grande. ¿Por qué? Porque puede fortalecer el compromiso con la fe
y la práctica espiritual, porque las hermanas, los hermanos le comparten la lucha que ellos mismos tienen, la misma lucha que la nueva persona va a tener. Entonces, ellos saben que la solución está en la práctica espirituales, o sea, lectura de la Sagrada Escritura, tiempo de dedicación para la alabanza y tiempo de dedicación para la oración y por la coinonía, la amor fraterno, expresado en momentos importantes como son, por ejemplo, los agapes. Es importante recordar que aunque la emoción puede enriquecer la experiencia cristiana, esto lo acaba de leer la pastora Janet, la fe no debe depender únicamente de ellas. Esto es indispensable entenderlo bien. La fe es una cosa y la emoción es otra cosa. La fe es la certeza de lo que no se ve. Pero tenemos que tener una fe tal que nosotros vemos lo que todavía no se ve o que no existe todavía, pero ya lo vemos como que ya está. Entonces nosotros debemos depender de la fe, no de las emociones. Tenemos que caminar por fe, no por vista. La constancia y la confianza en Dios y su palabra, que es la Biblia, son fundamentales, incluso cuando las emociones fluctúan. Muchas veces vemos situaciones donde estas hermanas y hermanos son inconstantes, son en un cierto sentido bipolares. ¿Por qué? Porque se fijan en sus emociones y no en la fe en Dios y en su palabra. Porque si fijaran su fe en Dios y su palabra solamente, las emociones no lograrían tumbarlo. ¿Por qué? Porque ellos por fe viven basado en la fe. Y la fe, recordemos que es lo que Dios quiere, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe, no dejarnos llevar solo por las emociones. Pero las emociones en la vida cristiana siempre han tenido mucha relevancia. Veamos un poco desde el punto histórico, Pastora Janet. Históricamente, las emociones han jugado un papel crucial en la fe cristiana y su influencia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Veamos algunos puntos clave. En la antigüedad y la Edad Media, en las primeras comunidades cristianas, las emociones eran vistas como una parte integral de la experiencia espiritual. Los sermones y las alabanzas estaban diseñados para evocar sentimientos de arrepentimiento y devoción. Vamos a ver el segundo punto, que en la época del Renacimiento y la Reforma. Durante el Renacimiento hubo un renovado interés en la expresión emocional en la fe cristiana. Los reformadores protestantes, como Martín Lutero, enfatizaron la importancia de una fe personal y emocionalmente comprometida. La música y el arte religioso de esta época también reflejaron una mayor atención a las emociones humanas. Tercero, la ilustración y la modernidad. El tiempo de los ilustrados, la ilustración y el tiempo de la modernidad trajo consigo una visión más racionalista de la espiritualidad, donde las emociones a menudo eran vistas con sospecha. Sin embargo, movimientos como el pietismo y el metodismo en el siglo XVIII volvieron a poner énfasis en la experiencia emocional de la fe, destacando la importancia de un corazón transformado. El cuarto, en el siglo XX y el siglo XXI. En tiempos más recientes, ha habido un reconocimiento creciente de la importancia de las emociones en la práctica espiritual. La psicología ha explorado cómo las emociones influyen en la espiritualidad y el bienestar. Las iglesias contemporáneas a menudo buscan crear experiencias emocionales significativas para sus congregaciones, utilizando música, testimonios
y otros medios para tocar el corazón de las personas. Las emociones no solo han sido vistas como una respuesta a lo divino, sino también como un medio para experimentar y expresar la fe de manera más profunda. Este enfoque ha permitido a las personas conectar de manera más personal y significativa con su espiritualidad a lo largo de la historia. Estamos hablando de las emociones bajo el aspecto del La historia. punto histórico. Efectivamente, si leemos la primera iglesia de los Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos eran comunidades cristianas donde se amaban uno al otro a tal punto que nadie decía suyo lo que tenía. Porque si veían a alguien que necesitaba, le compartían. Entonces era algo todo con un corazón muy agradecido, tenían comunión con Dios y entró ello de una forma maravillosa. Obviamente, anteriormente, los sermones y la alabanza tenían un propósito, despertar un sentimiento de arrepentimiento y devoción hacia Dios y a las sagradas escrituras. Obviamente, cuando vino la reforma protestante, ¿no? Lutero enfatizó la importancia de una fe personal y emocionalmente comprometida. O sea, ya él no se conformaba que la gente asistiera a la misa. Recordemos que Martín Lutero había sido católico. Un monje. Era un monje. Entonces, él prácticamente vio que no había decimos, una profundidad en las personas y no eran emocionalmente comprometidas, seguían solamente ritos y nada más. Iban a escuchar y obedecer a lo que el cura les decía, stop. La música y el arte religioso de esta época, o sea, de la época de la Reforma, también reflejaron una mayor atención a las emociones humanas. Usted tendría que visitar algunas galerías de arte del Vaticano o del Museo Medici a Florencia y quedarían impresionadas de algunas pinturas donde parece que están la persona viva ahí en este cuadro. O vayan a Firenze a ver el David, que alto como 3, 4 o 5 metros, no me recuerdo bien. Como que yo lo vi y quedé impresionado. Tercer punto, ilustración de modernidad, Pastora Janet. Sí, habíamos dicho que en la época de la Ilustración es la época cuando sale los grandes conceptos en Francia sobre la libertad, la confraternidad y la igualdad de los derechos de la Revolución Francesa en esa época. Trajo consigo una visión más racionalista de la espiritualidad porque aparece también un movimiento filosófico del racionalismo. Entonces, de alguna manera eso influenciaba, sobre todo en las iglesias europeas, donde las emociones a menudo eran vistas con sospecha, porque la gente se volvió como más razonadora en ese tiempo y como que querían apagar las emociones. Sin embargo, movimientos como el pietismo y el metodismo que aparecieron en el siglo XVIII volvieron a poner énfasis en la experiencia emocional de la fe. El pietismo es muy importante. El pietismo era esto que la persona tenía la piedad para otros, Mucha compasión. ¿cómo se puede decir? Persona vulnerable, personas necesitadas. Y el metodismo, recordamos a Los John metodistas, Wesley, que metodistas. fundó el metodismo. Esto es algo muy importante porque Wesley enseñó al pueblo a orar. Ha sido un hombre que dedicó su vida a la oración y enseñó a su gente a orar y a confiar en Dios al 100% en todo. Veamos ahora otro punto importante. El siglo XX y XXI
que son los tiempos recientes, se ha reconocido, especialmente con la psicología y con la medicina preventiva, la importancia de las emociones en la práctica espiritual. Por eso que la psicología ha explorado, ha investigado cómo es posible que las emociones influyen en la espiritualidad a tal punto de crear bienestar. Esto es algo muy interesante. Hay personas que han sido tratadas psicológicamente y no han cambiado. Hay otras situaciones. Hay personas que realmente han rechazado la ayuda psicológica, pero han asistido a iglesia contemporánea y ahí han conocido al Señor Jesucristo como su único, suficiente, personal Salvador y han cambiado totalmente su vida. Entonces, las congregaciones ofrecen música, testimonio, impactante por cierto, y otros medios para tocar el corazón de la persona, cosa que a veces la psicología no logra hacerlo. Y las emociones no solo han sido vistas como una respuesta a lo divino, sino también como un medio para experimentar, expresar la fe de manera más profunda. Por eso que muchas veces usted verán en alguna iglesia hermanas de rodilla orando, con la Biblia debajo de la rodilla, orando por las almas perdidas, orando por alguien enfermo, de verdad, de una manera emotiva muy, muy profunda. Este enfoque ha permitido a la persona conectar de manera más personal y significativa con su espiritualidad a lo largo de la historia. Esto pasó prácticamente en el tiempo, decimos, histórico. Hemos visto el tiempo, el último, nuestro tiempo, pero anteriormente hemos visto el tiempo de la, decimos, de la renovación, ilustración, la reforma, que han sido todo características de cambios. Y ahora vemos el papel de las emociones en la fe cristiana, pero desde un punto cultural, ya no histórico, cultural. Pastora Janet. El papel de las emociones en la fe cristiana varía significativamente según el contexto cultural. Veamos algunos puntos claves. Primero, la expresión cultural de la fe. Las emociones en la práctica espiritual están profundamente influenciadas por las normas y valores culturales. Por ejemplo, en muchas culturas africanas y latinoamericanas, la expresión emocional durante los servicios cristianos es intensa y vibrante, con cantos, con danzas y manifestaciones de alegría. En contraste, en algunas culturas asiáticas y europeas, la práctica espiritual puede ser más introspectiva y silenciosa, enfocándose en la meditación y la contemplación. Hay iglesias que tienen una forma de ser y de conducirse totalmente diferente de otra. Hay algunas que permiten el aplauso, el griterío de júbilo, la alabanza a toda garganta, mientras otras prefieren el ambiente tranquilo, introspectivo, silencioso, como que fuera más reverente, según ellos, y se enfocan especialmente en la meditación y la contemplación, la introspección. Entonces hay diferencia. Entonces uno ve qué tipo de iglesia es más idónea para uno mismo. Yo, por ejemplo, soy de la cultura latina, porque soy suizo, de la provincia fronteriza con Italia. Nosotros tenemos diferente cultura que el resto de Suiza. Somos ya más como italiano, como latino. Entonces yo
he nacido de nuevo y he seguido mi discipulado en una iglesia alemana donde las emociones eran reprimidas. No se podía aplaudir, a veces no se podía ni sonreír en la iglesia, había que estar siempre con una cara de reverencia. Por ello la espiritualidad era así. Entonces yo tenía que escoger. Tanto es que después me cambié a una iglesia latina, que era en mi tierra, pero hecha por personas especialmente italianas. Así que hay una diferencia grande. Pero vamos a ver la transformación espiritual. La psicología cultural sugiere que las experiencias emocionales pueden ser un catalizador para la transformación espiritual. Las emociones generadas por la fe cristiana pueden llevar a cambios profundos en la percepción y el comportamiento humano. Como decimos antes, personas adictas dejan las adicciones, gracias a Dios. Hay una transformación espiritual. Y un cambio de comportamiento. Y esto hace que cambie el comportamiento de la persona. Y a veces la gente se queda estupefacta porque no pensaban que un tal podía cambiar. A veces le han hecho todo tipo de tratamiento, todo tipo de ayuda y nada funcionó. ¿Y cómo es posible que asistiendo a una iglesia cambie? Veamos el bienestar y la resiliencia. Las emociones positivas asociadas con la práctica espiritual, como la esperanza, la paz, pueden mejorar el bienestar y la resiliencia de las personas. Esto es especialmente relevante en culturas donde la espiritualidad juega un papel central en la vida cotidiana y en la comunidad. Las emociones no solo reflejan la experiencia espiritual individual, sino que también refuerzan y transmiten los valores y creencias culturales a través de las generaciones. Amén, amén. Qué interesante, ¿no? El bienestar y resiliencia, esta emoción positiva asociada con la práctica espiritual, la esperanza, la paz, ¿dónde la vamos a buscar? Sino en la palabra de Dios, pues. Amén. Por eso que es esencial la palabra de Dios. Efectivamente, se ven, porque tenemos testimonios reales, que hay personas que mejoraron su estado de bienestar y también la resiliencia contra los momentos difíciles. Realmente creo que es uno de los puntos más importantes que hace notar el cambio de la persona. Por ejemplo, una persona que era deprimida, que solo vivía con pastillas, que finalmente se liberó y tiene de nuevo el gozo de la vida. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así nosotros somos felices porque sabemos que Dios nos ama, Jesucristo nos ama, el Espíritu Santo toma cuidado de nosotros. Veamos ahora, Pastora Janet, ¿cuáles son algunos ejemplos de métodos modernos utilizados por la iglesia? Las iglesias modernas utilizan una variedad de métodos para atraer y conectar con sus feligreses. Veamos algunos ejemplos. Primero, transmisiones en vivo y servicios en línea. Muchas iglesias ahora transmiten sus servicios en vivo a través de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y sus los propios sitios web. Esto permite que las personas participen desde cualquier lugar del mundo. Vamos a ver el segundo punto, que son aplicaciones móviles. Algunas iglesias han desarrollado aplicaciones móviles que ofrecen sermones, devocionales diarios y formas de conectarse con la comunidad de la iglesia. Estas aplicaciones también pueden incluir opciones para donaciones en línea. Tercero, las redes sociales. Las iglesias utilizan redes sociales para compartir mensajes inspiradores, eventos y actividades. Plataformas como Instagram, antes se llamaba Twitter, X, que antes se llamaba Sí. Twitter, ahora es X, y TikTok, que son populares para llegar a audiencias más jóvenes.
4. Grupos de conexiones virtuales. Además de los servicios dominicales, muchas iglesias ofrecen grupos pequeños o estudios bíblicos que se reúnen virtualmente a través de plataformas de videoconferencias. 5. Música y producción de alta calidad. Las iglesias modernas a menudo invierten en equipos de sonido y producción de alta calidad para crear una experiencia de oración más inmersiva. Esto puede incluir luces, efectos visuales y música contemporánea. 6. Espacios de adoración modernos. Algunas iglesias han adoptado diseños arquitectónicos modernos que crean un ambiente acogedor y meditativo, alejándose de los estilos tradicionales. 7. Eventos y actividades comunitarias. Organizar eventos como conciertos, ferias de salud y actividades de servicio comunitario pueden atraer a personas que no asisten regularmente a la iglesia. Estos métodos buscan no solo atraer a más personas, sino también crear una comunidad más conectada y comprometida con las necesidades de la sociedad donde se encuentran. Estimadas hermanas, amigos, el tema que hemos cogido esta noche es: debemos redescubrir la suficiencia de las escrituras. Tenemos que leer algunos versículos bíblicos para entender lo que pasó con las iglesias en estos últimos 15, 20 años. Pastora Janet, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hago una pregunta que usted puede contestar en sí mismo. ¿Quién puede hacernos sabio para la salvación? Por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente la fe en Cristo Jesús. Por medio de las sagradas escrituras. Esto es lo que necesitamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Timoteo, desde la niñez, gracias a su abuela y gracias a su señora madre, ha sabido las sagradas escrituras. La misma escritura que lamentablemente muchas iglesias ahora la están poniendo de lado, la cual, le digo Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación, que es el punto más importante de todos los puntos. Siguiendo, Pablo le escribió a Timoteo en segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Después vamos a ver cómo lo hizo Dios eso. ¿Y qué dice más? Que la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con un gran propósito. Es suficiente la escritura a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como Dios lo quiere. Y enteramente preparado Para toda buena obra. Seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿es confiable o no es confiable la Biblia? Totalmente confiable. Por eso que es suficiente la Biblia. Pero miren, ¿qué dice la Santa Escritura sobre la Biblia? Salmos 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos luz. Ahí está la palabra de Dios. Veamos qué dice el Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y ahora pasamos a leer del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si permanece para siempre, va a ser siempre útil para hacer que seamos hombres perfectos delante de Dios. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35. Eso lo digo el mismísimo Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también en Juan 17, el Señor Jesús oró a su Padre diciéndole lo siguiente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Veamos ahora, hermana, algo muy importante. De Josué. verdad, algo muy necesario, que es lo siguiente. Pongan mucha atención. Libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo del 1 hasta el 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, amén. Antes el Señor Jesús pidió al Padre de santificarnos en la santa y bendita palabra. Ciertamente Él sabía la importancia por nosotros de aferrarnos a la palabra, de quedarnos amarrado a la palabra. Sabía lo tiempo que iban a venir. Entonces Él pidió al Padre que nos santificara en la palabra. Y aquí vemos que Dios no es que le sugiere, es que le ordena a este gran hombre que ha sido Josué de hacer conforme
a todo lo que él iba a encontrar en la Sagrada Escritura, porque esto haría prosperar su camino. Y le digo claro y tondo, sin posibilidad de duda alguna, todo te saldrá bien. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nuestros amados hermanos pastores y líderes de iglesia dicen, no, pero aquí no cambia nada? Vamos a ver los modelos exitosos de empresarios, de hombres de negocio, de método nuevo de marketing para crecer la iglesia, como crecen las corporaciones. Entonces ellos confían ahora, lamentablemente engañados por el mismo enemigo, más en los libros de superación personal, en los libros de desarrollo personal, basados en psicología, basados en lamentablemente, en filosofías que vienen de la nueva era. Y nosotros debemos recordar que el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. Esto significa esforzarse, leer la Biblia, estudiarla, para que la Biblia sea aquella que nos dirige todos los días de nuestra vida. No debemos comprar necesariamente libros que nos hablan de psicología o nos hablan de desarrollo personal, de liderazgo, cómo conseguirlo y todo eso. Lo importante es que no desmayemos, porque el Señor Dios, nuestro Dios, estará con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier lugar que nos encontramos. Pero vamos a ver qué sucede con aquellos que lamentablemente no le hacen caso a Dios y le desobedecen. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esta persona es considerada maldita de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios, confió en el hombre. Nosotros vimos un caso específico, le vamos a explicar. Había un señor que realmente no encontraba cómo desarrollar su vida empresarial. Todo le salía mal, todo, absolutamente todo. Cualquier negocio que ponía, pequeño que era, todo le salía mal. Nada prosperaba. Pero un día, con una iluminación del Espíritu Santo, él encontró un nicho de trabajo. Entonces ahí, gracias a Dios, él se hizo no solo un próspero, decimos, empresario ecuatoriano, hasta a nivel internacional e intercontinental. Entonces él estuvo en una reunión con nosotros y con unos señores, y él nos recontó la historia de un caso que le sucedió donde un hermano empresario le pidió que le ayudara a revelarle cómo se puede hacer de tener éxito como lo tuvo él, porque el hombre se identificaba un poco en la vida de este otro señor que ha prosperado por la bendición de Dios. Y la primera cosa que le pidió al Señor, a este hombre, el varón cristiano, le digo, muéstrame tu contabilidad. Y él pensaba que se la iba a mostrar para que él ore con la factura, con la planilla, con toda esa cosa, como se acostumbra a ver en alguna iglesia. Y él dijo, pero ¿por qué hay doble contabilidad? Ah, porque aquí lo hacen todo. Le digo, bueno, aquí cierro mi consulencia, se acabó. No voy a bendecir a un hombre que tiene doble contabilidad, que una es verdadera y la otra es falsa. Obviamente a las autoridades fiscales le presenta la falsa y no la verdadera. Así que él cerró.
Maldito el varón que confía en el hombre. Muchos piensan, uy, este hombre era pobre, se hizo millonario. Tengo que ver cómo lo hizo. Tengo que aprender de él. No, hermana. Nosotros, hermano querido, tenemos que buscar la palabra de Dios. Veamos qué dice el Salmo 1, capítulo 1 hasta el versículo, del versículo 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que mis hermanas, hermanos queridos, esto es todo lo que queremos compartir con ustedes esta noche, para que entiendan que para nosotros, para guiar nuestra vida, para andar por el Espíritu y no caminar por la carne, la Biblia es suficiente, pero necesitamos tiempo para estar leyendo, escudriñando, ponderando, creyendo y aplicando. Esto es lo que tenemos que hacer. La Biblia cubre todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos libros de motivación. No necesitamos libros de desarrollo, decimos, personal, de liderazgo. No necesitamos aprender las estrategias de cómo los empresarios engrandecen sus empresas o los negociantes sus negocios. Lo que debemos hacer nosotros es estar alimentándonos más de la palabra del Señor, que es nuestro alimento. Recordemos que el Señor le dijo hasta el mismísimo diablo, no de solo pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué hacemos a un lado la Biblia? Y buscamos siempre nuevos libros para ver si encontramos un secreto, una estrategia que nos haga ricos, que nos haga fuertes, que nos haga sanos, que nos haga jóvenes, que nos haga inteligentes, sabios, cuando tenemos toda la Biblia completa para que podamos nosotros ser esta persona perfecta que Dios quiere tener. Así que, estimadas hermanas, hermanos y amigos, terminamos con una oración. Oremos por nuestros amigos que están en las redes sociales, los que están en vivo e en directo en este momento en Facebook, que estamos transmitiendo en el perfil de la pastora Janet, en mi perfil personal de Facebook y en el perfil del apóstol Carlos Yu, presidente fundador internacional del ministerio Tomando mi Nación. Y estamos grabando también para compartirlo en las redes de WhatsApp. Así que mis estimadas hermanas y hermanos de las redes sociales, la pastora Janet va a hacer una oración para cada uno de ustedes y sus familias. Que Dios le bendiga. Pastora Janet. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta reflexión que hemos podido tener esta noche, valorando, Señor, que somos creación tuya, que tú nos formaste a tu imagen y semejanza. Y gracias por habernos dado un cerebro racional de tener conciencia, pero también hiciste un cerebro emocional para que tengamos emociones. No somos robots ni máquinas. Y gracias porque también nos diste libre albedrío para tomar decisiones. Invitamos siempre que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia y que tome el pleno control de nuestras emociones, de nuestro corazón,
que siempre esas emociones positivas, esas emociones buenas, que nos llevan a cultivar las virtudes del Espíritu Santo, para que todo el fruto de tu Espíritu sea manifestado en nuestra vida, Señor. Asimismo, nuestra mente racional sea controlada por el poder de tu palabra, Sí, encarnada tu palabra en nuestra vida, que aún, Señor, en nuestro inconsciente, en nuestras reacciones humanas inconscientes, las voluntarias y las involuntarias, podamos reflejar que Cristo vive en nosotros y que tu palabra está plenamente impregnada en nuestra vida y que aunque la tecnología sirve al desarrollo en gran manera de la predicación y de las conexiones satelitales, que es tan bueno, Señor. Asimismo, Padre, bendito Dios, que esto sea siempre para bien de la iglesia, que sea para crecimiento, sea para bendición, pero que no seamos gobernados o títeres de los sistemas mundanos. sí, Señor. Que la iglesia, Señor, sea guiada por el Espíritu Santo, plenamente en el amor genuino de Cristo, en una verdadera empatía, una verdadera solidaridad. Que la iglesia cristiana refleje el amor de Cristo a la comunidad para impactar las comunidades. Señor, que aún los gobiernos se queden impactados de ver que la iglesia no es solamente un grupo de personas en una burbuja de cristal en cuatro paredes, sino una iglesia que sale a buscar las almas, una iglesia que da a los demás, que ayuda, que extiende la mano a los vulnerables, a los caídos, a los necesitados. Señor, guíanos en la amplia dimensión de tu palabra, Sí, Señor. que las estrategias sean dadas por el mismo Espíritu Santo, Amén. dadas por tu palabra, dadas por el cielo mismo, y no con métodos humanos, sino con los Sí, métodos Señor. celestiales. Preserva a tu pueblo, presérvanos, Señor, y Sí, ayúdanos Señor. a preservar, porque tú nos has llamado sal de la tierra, y la sal no corrompe, la sal preserva. Tú nos has mandado también a ser luz, luz del mundo, porque si tu palabra está en nosotros y tu palabra que es lámpara y es luz, nos hará brillar donde quiera que estemos. Gracias, Señor bendito. Gracias, poderoso Rey, por todo y en todo. En tus manos estamos, Señor, y que vivamos por fe y no por vista, Señor. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y porque sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a Señor. agradarte con nuestra fe, Sí, Señor. Señor. En el nombre glorioso de Jesús pedimos tus más ricas bendiciones. Bendice las iglesias para que nadie se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, para que las iglesias no entre la apostasía y doctrinas de Sí, error. Señor. Sí, Guarda Señor. a tu pueblo, Señor. No queremos, dice tu palabra, que tú no quieres tibios, porque los Sí, vomitarás de tu Señor. boca. Sí, Señor. Ayúdanos a ser fervientes en espíritu y verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias por esta hermosa noche. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén, amén. Nos despedimos de nuestros amigos y hermanos que están en la red social de Facebook Live, recordándoles que el día sábado tendremos el programa Altar Familiar y como huéspedes una linda pareja de esposos de California. Ellos estarán hablándonos sobre vida espiritual en un ámbito muy delicado que el día sábado conocerán. Así que, mis estimadas hermanas, hermanos, recordemos, el Señor Jesucristo, el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres por lo cual somos salvos. Así, si ustedes no han recibido todavía al Señor Jesucristo, lo puede hacer esta noche tranquilamente, recordando que Jesús ha muerto por nuestro pecado, ha resucitado por darnos la victoria y la vida eterna. Así que síganos con esta oración. Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Te doy gracias porque me ofreces a tu Hijo amado, Señor Jesús. Lo recibo
en este momento, porque me doy cuenta que sin Él sería perdido para siempre. Entonces lo invito a venir y vivir dentro de mí. Y le pongo mi vida en su mano para que Él me la transforme completamente y me ofrezca una vida eterna. Gracias. Estoy cierto que tu palabra es verdad y que más que suficiente para ofrecerme la salvación que recibo ahora mismo. Amén y amén. Amén. Estimada hermana, hermano, amigo, quien hizo esta oración, paso siguiente, tiene que buscar una iglesia de sana doctrina para congregarse, para recibir discipulado. Nosotros seguiremos orando por nuestros amados seguidores para que puedan comunicarse mediante los perfiles que le hemos mencionado, Pastora Janet Cruz, para Cruz, Giancarlo Rufa, que es el mío, y del apóstol Carlos Siu. Así que Dios le bendiga grande, rica y poderosamente y hasta el próximo día sábado. Bendiciones para todos.